Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Camilo Vanegas y hoy estoy con mi compañero Sebastián Cadena. y hoy les vamos a hablar sobre la implementación en la vida real de de los inversores. Hoy vamos a mostrarles dos aplicaciones en donde se usan los inversores para el video habla del tercer corte de la materia de electrónica de potencia. Entonces, primero hacemos una introducción a los transistores que se usan en este tipo de circuitos. Entonces tenemos que se usa el transistor MOSFET. ¿Qué es un transistor MOSFET? Un transistor MOSFET es un transistor de efecto de campo, el cual es utilizado para amplificar y conmutar señales. Con estos dispositivos se pueden conmutar a frecuencias mucho más altas y el límite de esto lo imponen pues dos factores, los cuales son el tiempo de tránsito de los electrones a través de la región de deriva y el tiempo requerido para cargar y descargar las capacitancias gate y mirror de la entrada. Además, para recordar, sabemos que un MOSFET, cuando un MOSFET la tensión entre la puerta y la fuente es menor a la tensión del umbral, es decir, VGS es menor a VT, el transistor está en corto, es decir, es como un switch abierto. Mientras que si el voltaje de fuente y puerta es mayor a a la tensión del umbral, entonces en ese caso tendríamos que el transistor está cerrado, es decir, tenemos como un switch conduciendo. Listo, ok. Tenemos el transistor IGBT, que viene a ser el transistor bipolar de puerta aislada. Obviamente es un dispositivo semiconductor y este se parece mucho al MOSFET. Pues tiene el mismo funcionamiento de un MOSFET y mediante su región de inyección, en su lado de drenaje, se proporciona la modulación de conductividad de la región derivada. En este caso, pues tenemos la figura de un MOSFET, debido a que este tipo de transistor pues es muy similar a un MOSFET y los diagramas que se utilizan en este van a ser, o sea, son los mismos del IGBT que del MOSFET. Estos obviamente son para aplicaciones de alto voltaje y bueno, con lo de la región de deriva, lo que se busca es que se reduzcan las pérdidas en estado activo. Bueno, ahora entonces vamos con los inversores. En este caso, en estas imágenes tenemos eh, un inversor monofásico de medio puente en la parte izquierda y un inversor monofásico de puente completo en la parte derecha. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos, para el medio puente tenemos dos transistores, los cuales nunca van a estar activos a la vez. Cuando está activo Q1, nunca va a estar activo Q2, y pues en sentido contrario. Entonces lo que pasa es que tenemos que se activa, digamos, Q1, entonces BS lo que va a hacer es, bueno, Q1 se va a cerrar y Q2 va a estar abierto. Y lo que va a pasar es que se va a alimentar la carga, que en este caso es RL, haciendo que BO sea positivo. Mientras que cuando Q2 está activo, entonces Q1 se abre, entonces por aquí no va a pasar nada, va a pasar por este lado y va a entrar un voltaje a la carga, haciendo que BO sea negativo. Pues, entonces, también tenemos el de puente completo. En este caso ya tenemos cuatro transistores y va a tener, digamos que la misma lógica, pero en este caso entonces va a estar activo Q1 y Q2 a la vez y luego se va a activar Q4 y Q3 y Q1 y Q2 se desactivan. Entonces, básicamente en el funcionamiento se activa Q3 y Q4, entonces estos están abiertos, entonces el voltaje va a entrar por esta terminal y por aquí por Q4, haciendo que sea negativo cuando entra por Q3 y Q4 y positivo cuando entra por Q1 y Q2. Entonces, ya como que otra explicación, un inversor es un convertidor de C a C y su función es cambiar pues, obviamente un voltaje de entrada de C a un voltaje simétrico de salida a C, que es magnitud de frecuencia de la que se desee, la que desee el usuario. Listo, para el inversor trifásico, pues tenemos que este, bueno, este funciona mediante tres inversores monofásicos, tres puentes inversores monofásicos, medios o completos, como se ve en la imagen de la izquierda, y tienen que estar conectados en paralelo, ¿sí? Eh, las señales de control de este inversor tienen que estar, pues, como son tres inversores monofásicos, cada una tiene que estar desfasada 120 grados para obtener los voltajes trifásicos pues, balanceados. Hay que tener en cuenta que los devanados entre estos tienen que estar aislados y los devanados secundarios se conectan en delta, en Y o en delta. Eh, Esto se conecta así debido a la eliminación de los armónicos, ya que lo que se busca es eliminar los armónicos múltiplos impares del tercer armónico, lo que viene a ser el 3 el 6 el 9 y pues los siguientes a estos. En esta configuración, como tal, se requieren 12 transistores y 12 diodos. Y si las magnitudes y fases de los voltajes de salida de los inversores monofásicos no están balanceados,
lo que va a generar es que los voltajes trifásicos de salida también estén desbalanceados. Eh, este tipo de inversor tiene dos tipos de configuraciones, una que va en modo de conducción durante 180 grados y otra que va a 120 grados. La más utilizada vendría a ser la de 180 grados. Y estos inversores se pueden encontrar su aplicación en paneles solares, en sistemas fotovoltaicos mismo, banco de baterías, en la red eléctrica, en cargas o en sistemas eólicos. Bueno, entonces ahora sí vamos con los circuitos, con la aplicación de los inversores. Entonces aquí tenemos un controlador PWM de cambio de fase, el cual se compone pues aquí de un controlador PWM de cambio de fase. Tenemos dos IXDD404, los cuales son controladores dual de 4 amperios que resultan útiles en muchos circuitos que emplean MOSFETs o IGBT. También se pueden usar para dos transistores conectados en ramal de fase, siempre y cuando el nivel sea menor, el nivel de voltaje sea menor a 25 voltios. Entonces, empezando con la explicación de este circuito, tenemos la primera parte, donde tenemos el controlador de cambio de fase, el cual tiene 4 salidas que entran a cada una de 2 entradas de los controladores XDD404. Este, por otra parte, tiene una entrada uno en donde lo que entra está regulado por una resistencia, la cual está conectada a 16 voltios, tal vez aquí no se ve, a 16 voltios de DC. Entonces esta resistencia regula ese voltaje, al igual que esta que entra por la entrada 8 de los circuitos. Por otro lado, tenemos que también entra un voltaje por el pin 3, el cual está regulado por un condensador. Y finalmente tenemos las salidas, que son los pines 7 y 5, los cuales van a los transformadores, lo que nos van a hacer es aumentar el voltaje que entra como tal al circuito, a este circuito que vemos aquí, que ya lo explica mi compañero. Ok, para este circuito tenemos que ingresar el voltaje del transformador, teniendo en cuenta que si va pues por la parte de abajo se va a encontrar con una resistencia que va a estar conectada a tierra. Si entra por la parte de arriba vamos a encontrar con un diodo 1 y una resistencia 1, en donde se va a generar una diferencia de voltaje para el transistor P1, donde vamos a tener esa diferencia de voltaje entre la base y el emisor. Hay que tener en cuenta que los diodos Zener que podemos iniciar en la parte derecha de la imagen se encuentran conectados, bueno, mirándose cada uno, en donde si se da, pues la corriente, si se presenta una corriente muy grande en D1, lo que se va a generar es que Z1 vaya a estar conectado, pues sería el diodo en directo, y Z2 vendría a estar inverso, por ende, pues con el voltaje de ruptura lo que pasaría a hacer es que se generaría una fuente de corriente. Hay que tener en cuenta que pues estos diodos son de protección. Entonces lo que hace es mantener como tal el voltaje que vaya dirigido al MOSFET, encontramos en la parte de arriba. Y entonces, pues en situaciones normales lo que se va a generar es que esta diferencia entre la resistencia del diodo va a ir al transistor MOSFET. Ajá, entonces como decía mi compañero, aquí estos, cuando entra voltaje inverso, van a actuar como estabilizadores de tensión, ¿sí? Sí, se van a, digamos, que convertir en fuentes de voltaje. Ahora vamos ya con la explicación general del circuito. Entonces, ya tenemos esta parte que es en una topología de puente H. Entonces tenemos que cada circuito de estos está replicado 4 veces, uno para cada transistor MOSFET que tenemos acá. Y esto se parece mucho al inversor monofásico de puente completo que había explicado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa el MOSFET 1, se activa también el MOSFET 3. Y cuando se activa el MOSFET 4, se activa el MOSFET 2. Entonces, ¿cómo sucede esto? Digamos que el voltaje entraba por el punto de los transformadores, ¿sí? Que ya vienen anteriormente de los controladores. Entonces entra por el punto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra el voltaje, pasa por el diodo 1 y pasa por la resistencia 1. Y el voltaje llega aquí. Estos diodos protegen cualquier accidente que se pueda ocasionar para que no pase el voltaje inverso, digamos, o que no pase mucha corriente. Entonces, en este punto llega el voltaje que viene del diodo y se activa el MOSFET 1, haciendo que entonces el voltaje que viene aquí suministrado, ese es el voltaje que va a alimentar la carga, no el que en los transformadores. Entonces, este voltaje, como esto se activó, entra como un switch, entonces va por acá y entra por este lado, mientras que también va a entrar por el MOSFET 3. ¿Por qué? Porque aquí entra por el punto, pero entonces, bueno, se va a tierra. Entonces, por ese lado no se va a activar. Pero aquí vemos que lo que activa el MOSFET 3 es una conexión que tenemos a esta parte. Y en esta parte tenemos que el voltaje entra por acá, pasa por el diodo 4 por la resistencia
y en este punto ya va derecho y acciona el MOSFET 3, ¿sí? Haciendo que se switche. Entonces, por esa parte vamos a llegar, que llega también a la carga. Por otro lado, tenemos que cuando entra por el no punto, por este lado, entra por la resistencia 1, entonces aquí hay un voltaje, se genera un voltaje VGE, haciendo que esto se cierre, y pues este voltaje aquí no siga, al igual que tenemos entonces aquí, como habíamos explicado anteriormente, con el diodo 4 alimenta el MOSFET 3, el diodo 3 alimenta el MOSFET 4, entonces el voltaje entra por acá, sigue, y aquí vemos esta línea a la cual llega el MOSFET 4, el cual se switchea, entonces se cierra, eh, y por este lado tenemos que el diodo 2, el voltaje entra aquí directamente por el diodo, activa el MOSFET 2, entonces este también se cierra. Mientras que el MOSFET 1 ya expliqué pues que está abierto y el MOSFET 3 también está abierto porque pues en este MOSFET no hay ningún voltaje. Porque el voltaje que llega acá, como ya he explicado, es el que entra por esta línea, el cual pasa por el diodo 4. Pero en este punto no hay voltaje, el voltaje en ese momento está entrando por la resistencia de R4, el cual se va a tierra. Entonces así es como funciona este tipo de circuito, el cual es un controlador PWM de cambio de fase. Bueno, por otro lado tenemos la segunda aplicación de los inversores. En este caso tenemos aquí un circuito, el cual es un driver de motor trifásico y se usa para los motores de los carros cuando se implementa el sistema de frenado regenerativo. Entonces vamos con la explicación de este circuito. Tenemos la parte inicial. Ok. Entonces, para la parte inicial, podemos encontrar un microcontrolador que nos brinda como tal la señal del freno regenerativo y el PWM para las fases del inversor trifásico en este caso. Mm, de acá va a pasar la señal pues, del inversor trifásico al HCPL 316J, que viene a ser un octocoplador que nos va pues, a proteger el circuito para corrientes inversas u otros problemas que se puedan generar. En la parte superior de arriba tenemos un conversor de CDC aislado que se va a encargar de alimentar el IXDD 414PI o PL, que viene a ser como tal un controlador de puertas, un load side ultrafast MOSFET de 14 amperios. Desde este integrado esta señal pues va a ir a un circuito que se va a encontrar en la parte de abajo que va a explicar mi compañero. Bueno, Hay que entonces, tener en cuenta que en C1 y C2 pues vienen a ser capacitores de protección. Lo que hacen es almacenar energía o almacenar pues corrientes que se puedan dar. bueno, entonces luego de tener esta parte, el generador de señales PWM, el octocoplador, el convertor de CS y el IXDD 414PI, pasamos a esta parte del circuito, en donde lo que tenemos aquí es un rectificador, sí, rectificador trifásico, por eso tenemos aquí 6 diodos, en donde lo que hace es el motor, cuando se acciona el frenado regenerativo, el motor va a funcionar como un generador. Entonces genera una señal AC. Esa señal AC trifásica llega a este rectificador, el cual se encarga de recibir la señal y convertirla en señal en voltaje DC. Y esto entonces funciona convirtiendo ese voltaje DC, el cual llega a las baterías del vehículo para que sean recargadas. Y luego de eso, ya luego de tener el voltaje DC, pasamos entonces a un inversor. Permítanme, acá tenemos aquí, después de rectificar la señal, ya la tenemos DC. Ahora pasamos aquí a este circuito que es como tal el inversor que tenemos, el conversor DC a C. Entonces aquí entra la señal DC por cada una de las fases. Y pues por supuesto aquí tenemos una protección para este circuito. Entonces esta es señal DC a cada una de las fases y de aquí salen convertidas a una señal AC que vemos por acá, la cual entra, sale por acá, y tenemos bueno, este capacitor de protección y entra a un circuito que es como ya podría decirse que de protección, en donde tenemos un shunt, el cual va a explicar mi compañero. Bueno, entonces para el circuito de protección tenemos shunt, que viene a ser una carga, una resistencia, en la cual pues vamos a determinar la corriente que se va a encontrar entre sus dos terminales, su diferencia de voltaje, y esta como tal es como una resistencia de precisión que nos ayuda pues a la protección de cátodo para conocer la corriente que se está suministrando la fuente hacia el cátodo. Entonces, lo que vamos a tener es que de esta, pues parte de la corriente que va a pasar por un OPAMP y una serie de filtros. Este OPAMP se encuentra en configuración derivador y va a pasar a otro OPAMP que va a generar bueno, La una señal. diferencia de voltajes y lo que nos va a generar es una señal de error para el sistema pues en caso de alguna falla.
Entonces, este va conectado al microcontrolador para mandar esa señal de falla. Entonces aquí vemos que luego de que sale esta señal de falla, se produce se produce para el generador de señales PWM y pues esto ya el microcontrolador es el que decide que si hay falla, pues ya bloquea todo este circuito, ¿sí? Entonces, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro, esperemos que haya quedado clara la explicación de las dos aplicaciones y pues muchas gracias por vernos. Gracias por su atención.